¿Cómo estás? Acá estamos, tratando de hacer un aporte al Cruce Radio y a la Vecindad Radio, con, algunas columnas que cada tanto salimos en tu programa. Exactamente, es lo que está sucediendo, porque al cruce se trata... No, está bueno el tema de hacer una reflexión en relación a lo que hacemos, porque el trajín del año no nos hace pensar. Al cruce se trata de un programa nocturno, relajado, divertido, de entrevistas sobre cultura. Sí. Y que debatimos eso, ¿viste? No estamos tratando de armar agenda o seguir tanto la agenda. Hacemos algunos chistes, pero en general es cómo funciona la cultura y que tiene para que ver... distender un poco. Claro, distender un poco. Y que no tiene, y la cultura es esto, arte, la vieja cultura como las entendía, que era arte, ¿no? Cine, teatro, televisión, cine, teatro, pero las nuevas concepciones de la cultura es toda la producción humana, entonces por eso nosotros también tomamos chistes y todas esas boludeces que van pasando en el mundo. ¿Qué nos traes vos? Dieci punti. Bueno, mira, lo que hablamos hoy, Raúl Bellini, es la modernidad y la posmodernidad. Upa. Los 80 y los 90, una sucesión concatenada. Vamos a tratar de hacerlo en tiempos de radio, pero hay algunas cuestiones a ver, yo quiero hacerte vamos apuntando. Una pregunta fundamental. ¿Cuándo marcás el comienzo de la posmodernidad? Que es un debate intelectual filosófico que hoy todavía la gente se agarra a trompadas. Bueno, en principio hablemos de la modernidad, Raúl, porque el antecedente de la posmodernidad es la modernidad, como yo lo veo, claro. Como lo hablamos un poco con la columna anterior, de que, por ejemplo, el impresionismo y las décadas del 80 del siglo XIX era la modernidad, y después vino, después de los 90 del siglo XIX, el expresionismo, que era de alguna manera la posmodernidad de esa línea cultural, ¿no? Artística y demás. Yo acá figuro esto, que la modernidad es los 80, se llega a un determinado plano de avances tecnológicos, de cuestiones políticas, ideológicas y demás. Y bueno, si querés, vamos yendo a la columna y nos vamos entendiendo de lo que hablamos. Perfecto, dale. Marcaros el comienzo. Bueno. Modernidad y posmodernidad, los 80 y los 90, una sucesión concatenada. La sociedad actual y el llamado modelo neoliberal tiene su origen en una serie de cambios operados a nivel internacional en los años 70. Sí. Podemos apuntar al fin del patrón oro a nivel financiero y la suba del precio del petróleo por la crisis en Medio Oriente y la aplicación del modelo taiwanés en términos económico-productivos para todo el tercer mundo, incluida el área latinoamericana. Dar un contexto, ¿no? Que en ese momento estaba el tercer gobierno de Perón, que Perón muere y ahí se habilita la guerra con el contexto internacional de esta crisis, ¿no? Inflacionaria que tenía una de esas. Claro, se empiezan a aplicar con las dictaduras militares, en principio con Pinochet en Chile, a partir del 73, del golpe a Salvador Allende. Estas políticas traídas de los tigres asiáticos, la hiperproducción, la mano de obra barata. Esto se trata de aplicar en Argentina con Martínez de Oz, ¿no? Y se trata de aplicar en la región, en Bolivia, en Brasil, con las dictaduras militares que estaban en ese momento gobernando, justamente a Isabel Perón, como decís vos, le hacen el golpe en marzo de 1976. Y con Videla Martínez de Oz, lamentablemente el nombre ese tenebroso de la historia argentina, se empieza a aplicar en Argentina ese modelo. Así es, el panorama en el primer mundo, Raúl Bellini, la transición posterior a los 60. Hacia principios mediados de los 70, Estados Unidos hegemoniza la revolución tecnológica que tiene como elementos sobresalientes la robotización, la informática y el desarrollo de las comunicaciones satelitales. En Europa y Japón también es relevante la modernización de los ferrocarriles, el TGV o TGV francés, por ejemplo, y el tren bala japonés, y la aeronáutica, el Concorde. Y acá me estaba fijando en internet, hago una pequeña digresión, que los rusos también tienen sus aviones comerciales de transporte de pasajeros, como el Ilyushin 296, que se empezó a fabricar en 1988, pero ya venían fabricando. Por ejemplo, el avión del presidente cubano es un Ilyushin, por ejemplo, ¿no? Y que usaba Fidel Castro. Hacemos ese pequeño anécdota. Claro.
Sí. La última palabra, decimos, llevar a los hogares, la última palabra de datos técnicos contribuyen a mejorar el confort de los hogares, de ingresos medios y bajos, la televisión a color, los equipos de audio digitalizados, las videocaseteras, las PC o computadoras individuales. Hablamos de las primeras, IBM, ¿no? Los primeros años 80, fines de los 70. Sí. Los computadores individuales. Esto se puede ver muy bien en la película Working Girl, Chica Trabajadora, que está ese tema de Carly y Simon, Let the river run, y se puede ver muy bien cómo funciona todas estas estructuras de las computadoras, cómo es el comienzo tecnológico financiero, el viejo Wall Street, así que como para imagen. Qué lindo eso. Qué linda imagen que planteas vos, qué linda anécdota. Yo de esa época me acuerdo de Kramer versus Kramer, claro, con Dustin Hoffman, por ejemplo. Claro. Sí, bueno. Claro. Seguimos. Esta revolución tecnológica deja otras cosas. Una disminución del gasto de combustible. Esta revolución tecnológica deja retrasada a la Unión Soviética y al conjunto del campo socialista. Esto se da también en el terreno cultural. La masiva oferta mediático-cultural, sobre todo orientada a los jóvenes, Raúl. Sí, es la música moderna, que se difunde a través de las discotecas, los mega recitales, la nueva estética de los ídolos del pop, como Michael Jackson, Madonna. Esta es la modernidad. Madonna, Phil Collins y toda una serie de grupos o bandas como los australianos de Inexes. Sí. La moda Michael Hudson, ¿no? Ese lo tenés, me parece. La moda punk, con toda su significación agresiva, era el movimiento previo de esto. El sexo, recordemos al particular el nombre de Sex Pistols, de una banda de música británica, y a través del cine, las revistas pornográficas. Esto es otro factor reorientador de las expectativas sociales al convertirse en un factor de consumo masivo. El auge de estar a la moda, en la vestimenta, para los jóvenes, para las mujeres sobre todo, el deporte, tenis, rugby, vóley, el windsurf, el handball, el fisicoculturismo y el culto del cuerpo en general, las terapias alternativas, los centros de relax, las dietas alimentarias, son toda una batería de elementos que hacen funcional al individuo, refuerzan justamente sus tendencias individualistas, y los desproblematizan de las ideas fuerzas que tuvieron su auge en los 60, claro, que apuntaban al compromiso ideológico, antisistema. Si las letras de Pink Floyd, Raúl, habían apuntado a que los jóvenes cuestionaran el mercantilismo y hicieran una introspección en cuanto a su problemática y sus valores, las de Queen, que tiene su auge con el de la onda gay en Inglaterra. Cabe señalar que Queen significa reina en castellano, y esa era la manera en que se trataban los gays en Londres, se llamaban así. O de Madonna, los cicatean hacia la emocionalidad irracional, la búsqueda del efectismo estético y la despreocupación práctica de la diversión. ¿Vamos bien? Sí, ya ahí podemos empezar a ver un pasaje hacia la posmodernidad que tiene que ver con la apelación al individuo. Sí, completamos la idea de la modernidad con esto. En la Argentina se toma el discurso idea de fuerza de la modernidad del periodo Alfonsín. Es a partir de los cambios en la conducción económica, la ida de Grispun y la asunción de Zurbuil, y la implementación del Plan Austral, que se tecnocratiza la gestión gubernamental, dinamizándose las relaciones con el FMI y con Estados Unidos. Se hará con el discurso de Parque Norte de Alfonsín que se hará explícita la idea de la modernización, la utilización de nuevas tecnologías en la producción, la apertura del capital privado en áreas controladas por el Estado, los hidrocarburos, por ejemplo, y la flexibilización de las normas laborales. Acá vamos a una cuestión más política económica, antes estábamos hablando más de lo cultural, ¿no? Carlos Chacho Álvarez señala en la revista Unidos que se utiliza el término operador político, ironizando, señala que se saca un término de la informática para denominar al viejo rosquero de la política. Claro. Chacho Álvarez agregaba en su análisis, que el peronismo frente al nuevo panorama debía repensarse. La idea fuerza de la liberación, de la revolución social, había fracasado en su implementación en la realidad objetiva y habían perdido significación estos términos en conjunto con otros
justificatorios del peronismo. Sí, La perdón doctrina, el que proyecto haga ahí un nacional. paréntesis, no es que debía repensarse, sino que todos los sujetos que pensaban eso habían sido desaparecidos o tirados al río. Entonces, no es que había un También la movimiento político. represión de la dictadura, Claro, la represión de la dictadura, los asesinatos, no, las digo, torturas a los militantes, claro, todo no, eso. porque siempre a veces se hace esa crítica hacia el peronismo como un movimiento que en los 80, sobre todo en esta época con la película de los juicios de la Junta, y se empezó a como poner el ojo sobre el peronismo, pero el peronismo que quedó era un peronismo muy conservador, muy de derecha. Residual, sí, se Exacto, había derechizado con Arminio Iglesias, por ejemplo. claro, entonces Pero había ahí muy poca vamos, representación. porque justamente Raúl, y realiza ahí Chacho Álvarez, una crítica a la postura actitud de la renovación. Recordemos la renovación peronista, Antonio Cafiero, Sí, José Luis Manzano, José Manuel de la Sota, sí, Olga Rutor. Bueno, la renovación dice de escaparle a lo ideológico para no quedar entrampada, y está en la justificación, digamos, en las antítesis tradicionales de la política. Para salirse de eso que había pasado, que era negativo para la gente recordarlo, lo que había pasado, la represión, el gobierno de Isabel Perón, la AAA, bueno, López Rega y claro. Martínez de Oz, todo eso, ¿no? Era como que Culturalmente acá, con la Avenida de la Democracia, por el lado del campo de teatral, tenemos todo lo que es el paracultural y el culto al cuerpo gay específicamente, al cuerpo transvestido. Y después en el plano musical estaba Virus, que también volvía a poner el foco en el también Soda goce y el baile. Stereo. Soda Stereo, Virus, Hit, eran los grupos de la onda. Y aparte Charlie había sacado, yendo de la cama al living, había hecho una conversión hacia la moderno, que no estaba mal, No, porque era no, otra para época, nada. había cambiado, era hasta, ¿cómo se llama? Piero, había cambiado la estética, también la onda manso y tranquilo, y una serie de cosas que sacó en esa época. Sí, había otra Bueno, necesidad ya. repetime, Raúl. Como que ya había otras necesidades dentro del público, otros Había consumos otra, claro, para pasar el trauma, claro, ¿no? Como, claro, claro, había que buscar una nueva estética. claro. Y bueno, en la posmodernidad, bueno, vamos a la posmodernidad, ¿qué querés vos? Dale, perfecto. Los Arranquemos por ahí. 90 son la etapa superior, parafraseando a Lenin, porque Lenin había dicho que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Bueno, acá la posmodernidad era como la fase superior de la modernidad, digamos, ¿no? Entonces pasan a tener importancia aún más evidente los medios de comunicación en la posmodernidad, los valores en boga son antivalores, como que se está de vuelta de todo en la posmodernidad. Recordemos la caída del muro de Berlín, ¿no? Claro. Y el concepto de Francis Fukuyama del fin de la historia. Sí. Había triunfado el mercantilismo, ya no había más nada que discutir, digamos, ¿no? Sí. El presidente demócrata Bill Clinton, me apunté yo acá, Raúl Biagini, sufriría en carne propia los efectos de esta inescrupulosidad a partir de una campaña mediática impiadosa, coordinada por el establishment, que no le perdonó sus movidas políticas progresistas en lo interno y en lo internacional, con lo de Mónica Lewinsky. Recordemos a esta chica que aparentemente tuvo relaciones sexuales le hicieron una campaña a los sectores conservadores para liquidarlo a Bill Clinton, usando como excusa ese hecho, que puede ser condenable, por supuesto. Sí, pero en ese sentido es cierto que era un presidente y obviamente una figura de poder en relación, obviamente hoy se puede hacer una lectura de género a partir de lo que pasó ahí, pero también en los 90 hubo un viraje posterior a todos estos consumos que venimos mencionando, en donde la estética se ha puesto más conservadora en algunos aspectos, sobre todo la recuperación de la idea familiar, como digamos, siempre es cierto que había un desestructuramiento, pero el individuo necesita siempre anclarse en algún lado. Entonces, por eso volvieron la idea del traje, viste que las mujeres estaban con estos vestidos más del orden de corte conservador. Está bien apuntado eso. Los que eran vestidos largos, con volados, con grandes baberos alrededor. Había un reverdecer conservador que justamente es el que puso foco en el escándalo de esto,
no solamente porque lo que hacía un presidente, sino por el acto sexual mismo y porque lo hacía una mujer. La idea de hacer que alguien supiera que alguien hacía un pete, vamos, la redundancia, era mucho más escandaloso que lo hiciera el presidente de la nación. Sí, sí, era tremendo, es así. Bueno, pobre Bill Clinton, que a mí me queda simpático. Escúchame, bueno, quería apuntar que de los 60 viene esta idea de la modernidad y la posmodernidad, sí, con Alain Touraine. Es Alain Touraine, este teórico francés, el que plantea la cuestión de la modernidad y la posmodernidad. Le Voix et le Regard, ya que vos decías de aconsejar algún libro, es un libro de él, La voz y la mirada. Y hoy un teórico que yo sigo mucho, que es Herbert Marcuse, de la escuela de Frankfurt, que tiene influencia de Sigmund Freud. Era un alemán que se trasladó a Estados Unidos y enseñó en universidades norteamericanas como la UCLA, por ejemplo, de California. El hombre unidimensional es otro libro de Herbert Marcuse, y Eros y civilización. Apuntemos que la cuestión de la tecnificación, con la tecnificación, el capitalismo, apuntaba Herbert Marcuse, restringe la libertad del individuo, pero al mismo tiempo le da bienestar material. Auto, electrodoméstico, la televisión, posibilidades recreativas determinadas, lo codifica al individuo, el trabajo, los horarios. El individuo ya no distingue entre sus necesidades biológico-espirituales y lo que le impone la ideología, por así llamarla, del sistema. Claro. Desapareció el movimiento proletario, Raúl. El obrero ha sido estructurado psicológicamente como parte de la sociedad moderna. Apuntemos eso. Y vamos un poco a la perspectiva actual, a partir de los 2000. Sí. Vamos a tratar de redondear un poco la idea. Arribando a los 2000, el kirchnerismo en la Argentina, en el sentido de acercarse a las ideas fuerza, volvemos a utilizar el término, de la izquierda, los derechos humanos. Apuntemos que hubo un punto de inflexión que fue la cadena de crisis del 97-98 en Indonesia, en Corea del Sur, la devaluación del rublo, la devaluación del real en Brasil. Hay una cadena de crisis que dan por tierra justamente el auge del neoliberalismo, que venía todo bien, y justamente se pinchó la burbuja inmobiliaria también en Estados Unidos, y esto da lugar a que aparezcan, por ejemplo, una figura como el teniente coronel Hugo Chávez, un inteligente caudillo e ideólogo que combina nacionalismo, él lo asumió en el 99, sí, antiliberal y progresismo internacionalista. Frente al realismo de las décadas mencionadas, los 80 y los 90, se ve ahora que lo material solo es una parte del bien. Hay como una repolitización que fue digamos, el pregonero, el vanguardista Hugo Chávez en esto, el pionero, no me sale la palabra, que combina el nacionalismo antiliberal y progresismo internacionalista. Frente al realismo de las décadas mencionadas, los 80 y los 90, se ve ahora que lo material solo es una parte del bienestar de una persona, una familia, y es como se había experimentado y comprobado ya en hacía bastante tiempo en los países socialistas, desde los 30 inclusive, antes en la URSS. Los estímulos culturales o altruistas, la solidaridad, el esfuerzo, la organización, cuestiones muy importantes en el encarrilamiento de los individuos a nivel social o comunitario y también en lo personal. Te quería apuntar que en los 2000 asoma el kirchnerismo en Argentina a partir del 25 de mayo de 2003, sí, que fue posibilitado por Eduardo Duhalde, aunque suena alguno raro de esto, pero la subida de Kirchner fue posibilitada por Eduardo Duhalde, que había asumido en el año 2001, claro, después de la crisis del gobierno de la Rúa, Sí, después de la seguidísima de presidentes. ¿Te acordás de eso, sí, Raúl? Rompió el molde de disociar a lo peronista de lo zurdo, el kirchnerismo, de lo comunista y lo marxista, e integra por consiguiente los conceptos de la izquierda y lo nacional en términos económicos, de mercado interno, de promoción de la industria, de control estatal nacional, de sectores estratégicos. Se van recuperando algunas empresas
habían sido privatizadas. Por ejemplo, los ferrocarriles, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Después vendrá lo de AISA también, que era obras sanitarias, pero que después había sido privatizada y dividida, ¿no? Privatizada. Aguas Argentinas era, y después la estatizaron como AISA. Y en relación con esto, el aspecto de mayor importancia, la integración sociocultural y idiosincrática del interior del país con el área pampa húmeda sur del litoral, Buenos Aires, Rosario, La Plata, Santa Fe, Paraná, rompiendo los hegemonismos comarcales notorios, de manera particular en el centro norte del país, que en el caso de Córdoba manifiestan sus posicionamientos localistas y antiporteños en el diario La Voz del Interior, de una tradicional familia mediterránea de apellido Remonda. Claro. Los Tagliachaval. Sí, vamos bien, ¿no? Los sí. Lores Borderó, los Bustos. ¿Querés apuntar algo, Raúl? Sí, en realidad o sea, está muy bien, me gusta como que avanzamos hacia el reverdecer, digamos, de una especie de reverdecer de los progresismos en Latinoamérica, pero podríamos no cernir tanto la historia en ese sentido y de última ver el movimiento posmodernismo desde su aspecto tal vez más filosófico, porque me parece que si bien hubo una instancia de recuperación, pareciera ser que no es la tendencia del movimiento posmodernista, porque en realidad era yo lo tengo entendido como si bien el progresismo latinoamericano volvió a poner la centralidad en el Estado, si bien el movimiento posmodernista lo que tanto laburaba desde su aspecto financiero, ¿no? La desintegración del Estado, el endeudamiento como forma de sostén tanto estatal como familiar. Bueno, la idea, déjame que te corte, sí. La idea de Hugo Chávez era la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, es decir, combinar lo estatal con el mercado, que era el planteo chino de Deng Xiaoping, después de Mao Zedong. En China viene Deng Xiaoping, entonces se integra la idea de tener un Estado fuerte, tener el socialismo y demás, pero incorporar al mercado para la renovación tecnológica, para dinamizar la economía. ¿Más o menos se capille? Sí. Bueno, te apuntaba esto porque es importante. Los Tagliachaval, los Lores Borderó, los Bustos Ordeñanas, Díaz Vélez son las familias más representativas del cenáculo mediterráneo. El otro centro con características similares por su localismo y jerarquismo aislacionista es Salta, que tiene su expresión más caracterizada en el diario El Tribuno. Recordemos a Juan Carlos Romero de Salta, que es el dueño de la familia Romero del Tribuno, que porque es normal que critiquemos a La Nación y Clarín como los diarios reaccionarios de Argentina, pero hay diarios en determinadas comarcas tradicionales del país que también tiene una línea muy jerarquista y reaccionaria y antisocial, antiprogresista, claro. Sí, obvio. Que hay que señalarlo, ¿no? Otro foco antinacional es la ciudad de Corrientes, su zona de influencia que han tenido los Romero Félix, a sus más conspicuos intérpretes políticos. Su órgano de difusión ideológica es el diario El Litoral. A nivel internacional, en términos socioculturales, ha habido como un desencantamiento respecto de las corrientes irracionalistas y o alternativas del periodo de la globalización. Sí. Las tendencias étnico-sectarias o localistas antinacionales, la promoción. Recordemos, por ejemplo, que se desintegra Yugoslavia, se enfrentan los serbios por un lado, los croatas por el otro, los bosnios, herzegovinos por el otro, los musulmanes, porque es como que se vuelve a lo primario con la globalización de los 90, ¿no? Es decir, lo sutil, lo subjetivo, lo que apuntábamos antes, que se terminó con la modernidad, se rompió la Unión Soviética, bueno. A lo que veo es como después de la inflación de los 80, lo que se hace es descargar en la sociedad el control de la inflación y en algún punto individualizarlos. Abelardo, ¿qué te parece si frenamos acá? Porque ya están por llegar unos nuevos invitados y continuamos en la siguiente emisión hablando más profundamente sobre la posmodernidad, porque me gusta como este camino que estás haciendo, que tiene que ver tal vez con el detalle, entonces por momentos regionales. No hay problema. Bueno, yo hay poquito más para decir. Yo quería quizá en la próxima columna comentar un poco más de lo de
Bueno, pero está comentado, Raúl. Más o menos lo sintetizamos así. Digamos que hay una repolitización a partir de los 2000 y una vuelta a cuestiones como la militancia, el compromiso, las ideas sociales. Pero se combina. Por eso te señalaba lo de el comandante Chávez. Se combina lo que dejó los 90, la eficiencia, la tecnocratización, la tecnologización y todo eso, con las ideas sociales rescatadas que venían de los 60 y los 70. Pasa que, es que a mí me parece, bueno, por la última después lo discutimos, pero ahí como esos conceptos como que entran bastante en tensión y devienen en golpes de mercado. Pero bueno, vamos, Sí. Dale, pero dejémoslo para la siguiente y última, lo podemos seguir discutiendo porque me parece como interesante. Bueno, un abrazo.